¿Cómo saber que soy un elegido de Dios? ¿Qué hacer para ser elegido? ¿Te gustaría ser un escogido de Dios? Estas y otras preguntas más las descubrirás a continuación. También puedes opinar al respecto en la caja de comentarios, así que ponte cómodo y comenzamos. Vamos a tener estos momentos de reflexión con la palabra de Dios. Gracias a Dios. En el último pasaje que teníamos y que hicimos mención fue de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias a Dios. Y en esa bendición vemos entonces en Primera de Pedro 2:9 nos deja entrever algo precioso. Primera carta de Pedro 1, verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación y del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Pedro, veamos que entonces nos había dicho que somos linaje escogido. Nos deja entrever así en su carta de entrada: elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué es la presciencia de Dios? No es otra cosa más que la omnisciencia de Dios. La omnisciencia quiere decir el anticipado conocimiento de Dios. El anticipado conocimiento de Dios de todas las cosas que se iban a formar y se iban a hacer. Y él iba a concluir en esto. Iba a concluir entonces en que en ese conocimiento estamos incluidos en esa presciencia de Dios. Presciencia. Fíjense ustedes entonces, en esa presciencia de Dios, Dios tenía entonces que revelar a los escogidos, porque comenzamos a ver los escogidos de Dios. Entonces los escogidos de Dios iban a tener una revelación de las cosas acerca de Dios, del plan de Dios, como lo dejó entrever el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 13, hablando Jesucristo de las revelaciones del reino, la sabiduría de Dios, ahora en la boca de Jesucristo, hablándola entonces a aquellos sus discípulos en ciernes, y les dice así, verso 11, respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Que vemos aquí que abriendo por primera vez entonces los misterios del reino de los cielos, descubriendo los misterios del reino de los cielos en la boca de Jesucristo, en aquel que había sido enviado para revelar al Padre, para que lo diera a conocer, como dice el Evangelio de San Juan, dice, él iba a venir a revelar al Padre. Y comienza entonces a hacer una revelación de estos misterios del reino de los cielos. Qué privilegio entonces era para aquellos que estaban por escuchar las revelaciones del reino de los cielos. Si eran las revelaciones del reino de los cielos, la primera revelación que iba a ser, como también antecedimos a explicar, que iba a ser la personalidad de Jesucristo. Esto era un misterio en el Antiguo Testamento, que estaba predicho este misterio
de un encubrimiento de Dios hacia su pueblo. Esto lo vamos a encontrar en Isaías 45, verso 15. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. ¿Cuál era este mensaje del encubrimiento de Dios? Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. ¿Cómo iba a revelarse esto? Jesucristo, entonces, que iba a dar a conocer al Padre, lo había de darlo a conocer allá exactamente a sus discípulos primero. Evangelio San Juan. Fíjense ustedes la profundidad de esta revelación. Capítulo 14, verso 8. Cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y la contestación de Jesucristo es la siguiente. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, esta revelación estaba ahora siendo revelada por Jesucristo. Si bien en Isaías 45, 15 decía, Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Y había una enseñanza también. Ustedes no conocerán otro Dios sino a mí, había dicho Jehová de los ejércitos. Y había pasado encubierto porque el pueblo de israelita nunca quiso conocer a Dios ni oír su voz. Nunca lo quiso conocer. Nunca lo quiso entonces llegar a obedecerlo tampoco. Y ahora esa revelación estaba siendo dada en salvación al pueblo gentil. Había también como revelación de parte de Dios hacia en la mente de Dios tener este misterio. Sí, Dios tenía este misterio escondido, se lo anticipó a su pueblo y les dijo, ¿saben qué? Ustedes no me han querido oír, yo los voy a provocar también con un pueblo que no es pueblo. Los voy a provocar a celos. Está en Deuteronomio 32, verso 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocó a ira con ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y ese hecho, entonces, estaba llevándose a cabo. Ahora, fijémonos, ¿en dónde? En la carta a los Romanos, en su capítulo 11, el apóstol San Pablo tenía a bien ahora decirles así, explicarles al pueblo romano esta verdad. Verso del 5 en adelante. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues lo que buscaba Israel? No lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Fíjense ustedes, entonces las promesas habían sido dadas de salvación, que iba a venir un redentor, que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Otra señal era, he aquí la Virgen concebirá y dará luz un hijo. La Virgen. Señales inequívocas entonces de este Dios que iba a venir encubierto, pero la salvación era para el pueblo israelita. Pero ellos no atinaron entonces bien a tener su vista fija en las profecías que Dios les había dado. Y ahora entonces esta profecía iba a ser para ellos piedra de tropiezo. Tropezaron en la palabra. Tropezaban. Y ahora esta salvación era para ¿quién? Para los escogidos.
Ya vemos que los escogidos entonces, ¿y quiénes eran esos escogidos? Mateo habla de estos escogidos claramente en su capítulo 12 de Mateo y comienza hablando de esta verdad después de haber sufrido el rechazamiento por parte del pueblo israelita, el acoso de fariseos, el acoso de saduceos y de toda esta clase sacerdotal. Ahora, Jesucristo hablando de este misterio que estaba a punto de este velo ser corrido para ahora la salvación a los escogidos. Miren ustedes, dice así, según San Mateo 12, desde el verso 15 hasta el verso 21. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre de él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces, la revelación del encubrimiento de Dios en esa humanidad, en Cristo Jesús, iba a ser revelada a los gentiles. Pero esta misma verdad iba a ser una piedra de tropiezo al pueblo israelita. Por eso entonces comienza diciéndole en la carta a los romanos, esta verdad es a los escogidos. Israel va a correr sobre esta verdad, entre paréntesis, humanamente, pero va a ser una piedra de tropiezo esta verdad. Pero una revelación a los escogidos, que son los gentiles, ellos sí oirán. Esta misma palabra de afirmación hacia los gentiles la vamos a encontrar entonces en el libro de los Hechos, en el capítulo 32. Miren, esta revelación la vamos a encontrar aquí. Oh, gloriosa revelación. Pablo hablando entonces ¿a quién? Al pueblo israelita. Fíjense ustedes, Hechos 28, verso 25 en adelante. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Que nos deja en claro, a los escogidos era un remanente de fieles del pueblo de Israel, como lo fue Simeón y Ana, y ahora que eran exactamente los gentiles, los cuales Dios había preparado esta revelación, esta salvación, los escogidos de Dios. Vamos a considerar también esto, que Dios en su infinita sabiduría tenía a bien ahora darse a los gentiles. Vamos a ver esto en la carta a los Romanos, capítulo 9, desde el verso 6 en adelante. Vamos a dar lectura con la ayuda de Dios. Dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes.
Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, y como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia y del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero ¿qué dirás? ¿Por qué pues se inculpa por quien se ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, y no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Qué vemos aquí? El escogimiento de Dios ahora al pueblo gentil, en su soberanía de Dios. Ahora, esta salvación, si bien entonces el pueblo israelita, según San Juan 8, se jactaba de ser hijos de Abraham, verso 33 en adelante, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron, le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais a mí, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ellos estaban jactándose que eran hijos de Abraham. Aún más dijeron: nuestro padre es Dios. Y Jesucristo les tuvo que decir: ¿saben qué? Yo sé que son descendientes de Abraham. Lo sé humanamente, pero son carnalmente, no son espiritualmente hablando. Entonces, dos descendencias, una descendencia carnal, como ellos se jactaban: somos hijos de Abraham, sí,
yo lo sé que son hijos de Abraham, humanamente. Pero ¿saben qué? Los hijos de Abraham, para que vean el reino de los cielos, deben ser escogidos, hijos del Espíritu Santo. Entonces, estaban totalmente equivocados. Totalmente equivocados. Ni eran hijos de Dios por ser hijos de Abraham, ni eran hijos de Dios, Dios mío. Pero ahora había en nuestra revelación del punto central, que no fue revelado a ellos quién era entonces Jesucristo, el Dios que se encubrió de Isaías en 45:15 y que iba a ser revelado como Emmanuel, Dios entre nosotros. Fíjense qué importancia tenía, pero para ellos iba a estar encubierto, pero para nosotros iba a estar descubierto, se iba a correr el velo y íbamos a ver quién era Dios, Dios con nosotros, nuestro Salvador. Gracias a Dios. Vemos entonces esto, fíjense ustedes, el Israel espiritual. Ahora, cuando vamos al libro de los Gálatas, entonces, el mismo apóstol San Pablo, que Dios lo levantó entonces como profeta, como maestro para nosotros, fíjense ustedes qué nos iba a decir. En Gálatas, capítulo 3, el mismo apóstol que habló entonces el libro de los Hechos y les dijo, no, ustedes no entienden esta verdad, pero los escogidos sí. ¿Y saben quién les iba a enseñar? El Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gálatas 3, del 26 en adelante. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois de uno, de Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál era la piedra de toque? La revelación de ese niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará Padre Eterno, Dios hecho carne, Emmanuel. Y esta revelación era dada ahora a quién? A esta descendencia de los hijos de Abraham espirituales. Esta descendencia, porque Dios había dado una promesa desde Génesis 12. En ti serán benditas todas las naciones del mundo. En ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y esta promesa misma va a ser dada al pueblo israelita, pero ahora es dada a aquellos escogidos de Dios. Los escogidos de Dios. En este momento, en este tiempo, y por el Espíritu de Dios. Como el Espíritu de Dios. Veíamos en la anterior exposición que Jesucristo les dijo así: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Entonces vimos que estaba condicionada a ¿qué? Si guardáis mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Y el Consolador sería el que vendría a afirmar esa verdad de Jesucristo a los apóstoles en el Evangelio según San Juan. Ahora le iba a venir a afirmar. Entonces, ¿cómo lo vemos? Sí, vean ustedes, 1 Corintios 12, 1 al 3. Esa verdad. Y nos iba a trasladar de las tinieblas del error a la luz. Dice así, 1 Corintios 12, 1 al 3. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie le puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Comprobado, entonces, la venida del Espíritu Santo iba a remarcar entonces lo que Jesucristo había revelado
a sus discípulos en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan: yo soy. Nadie le puede llamar al Señor Jesús Señor. Ahora, ¿habrá gente que le llamó anatema a Jesucristo? Sí, claro que sí. Mire usted. Por eso lo primero que iba a venir a dar entonces a los escogidos es Espíritu Santo. Iba, después de darle revelación de quién era exactamente Jesucristo, para que no tropezaran como tropezó el pueblo israelita. Miren, ayer en esa carta primera a los Corintios, capítulo 2, desde el verso 1, para no cortarle toda esta verdad preciosa. Fíjense ustedes, dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, y la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Comprobado? Entonces, esta sabiduría no llegó, no permeó. ¿A dónde? Al pueblo israelita. No. Endurecieron su palabra siempre. Por eso Jesucristo lo dijo allí, creo que en San Juan 5:38, ustedes ni tienen morando la palabra de Dios en sus vidas. No. Nunca la admitieron como tal. Nunca vieron que era en verdad un tesoro esa palabra. Nunca la atesoraron. Nunca. Aunque Isaías decía, hablando proféticamente, Isaías 33:6, en esos tiempos la sabiduría será para algunos un tesoro. Y lo es ahora. Para los que han conocido a Jesucristo, los que saben que son elegidos de Dios, predestinados, llamados, saben que esta palabra es un tesoro. Pero para los que no son, no la atesoran, no le da mayor valor. Entonces, esto es, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Me brinco al 10 de allí de Corintios 2. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces les conviene, dijo Jesucristo, que yo me vaya, porque si no el Espíritu Santo no vendría. Pero cuando venga, ¿saben qué? Les va a revelar toda la verdad, les va a guiar y les va a recordar toda la palabra que yo les dije, se las va a recordar el Espíritu Santo. Les conviene. Siguen el 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, los misterios de Dios, el testimonio de Dios, como comienza Pablo aquí, ese testimonio era exactamente la personalidad de Él en Jesucristo. El testimonio. En la primera carta de Juan, hablando de este testimonio, capítulo 5, gracias Espíritu Santo, verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso,
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cómo comenzó allá en Corintios? Es el testimonio de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, 1 Corintios 2:1, el testimonio de Dios. Y aquí nos habla entonces del testimonio de Dios. Y estamos en 1 de Juan 5:10, en el verso 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo. Por eso Pedrito comenzaba, ¿saben qué? Ustedes son elegidos. Ustedes. Igual que Pablo, tal vez con dolor de su corazón. Vamos a hablar del pueblo israelita. Dice, tengo profundo dolor en mi corazón. Quisiera yo también ser desechado. Porque ahora él tenía una revelación, el apóstol Pablo, como Pedro. De ver entonces que este pan que una vez dijo Jesucristo refiriéndose al pan, con aquella mujer sirofenicia que le dijo, mi hija está endemoniada y está gravemente enferma, libértala. Y Jesucristo le dijo así, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En pocas palabras estaba diciendo, no, sabes que esta salvación todavía no es para ti. No, espérate tantito, te estás adelantando, tú quieres ya tomar toda esta bendición que es para el pueblo israelita, la quieres tomar tú. No, ahora no es para ti. Pero movido por el Espíritu Santo, esta mujer dijo, sí, Señor. Pero también los perrillos comen, aunque sean las migajas de la mesa de su Señor. Oh, mujer, grande es tu fe, hágase conforme a tu fe. Y en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, Jesucristo les comenzó a decirles, ¿saben qué? Todo ese capítulo enmarca, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de Dios que descendió del cielo. Sus padres no se les dio el verdadero pan allá en el desierto. El que me come a mí no tendrá hambre jamás ni sed. Todo ese capítulo habla del pan. En cambio, esta mujer le dijo, sí, sabe, pero yo quiero esas migajas aunque sean. Porque el Espíritu Santo no lo dice, pero si vemos entonces la obra del Espíritu Santo, estaba poniendo sus ojos en quién, en Jesucristo. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Señor, sí, Señor, pero como perrillo, al menos déjame comer las migajas. Pues no te comerás las migajas, llévate el pan. Oh, bendito Dios. Pero esa es la guianza del Espíritu Santo. Esa es la guianza a la cual Dios nos ha llamado a los escogidos. Señor, yo no quisiera que todos los escogidos que conocen toda esta verdad por el Espíritu Santo anden mendigando en el mundo y comiendo las migajas del mundo. Pero tal vez se da ahora, sin duda. Los que fueron escogidos por parte de Dios, el pueblo gentil, y que han conocido, otra vez andan. Fíjense ustedes, las migajas del mundo. ¿Por qué? ¿Será porque el pan, como dijo el pueblo israelita, estamos cansados de este pan tan liviano, de este maná? Queremos carne, queremos las cosas de Egipto, donde estaban esclavizados, trabajando como animalitos de sol a sol, y nada más les alcanzaba la noche para medio descansar, pero su alma no había reposo. ¿Será que eso mismo puede pasar ahora en el pueblo del escogido? Me aterra a mí esto, pero yo le digo al menos a los que me escuchen, oiga, por favor, mire, aquí está el pan, y Jesucristo dijo, el que cree en mí no tendrá hambre ni sed, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Entonces, hermanos, qué tremendo, buscando
compañías, amigos, amistades. Y sin embargo Dios dijo, yo los escogí del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Pero los escogidos, sí, los elegidos. Mire, en el nombre de Jesús, cuando vemos toda esta verdad, Tesalonicenses, vea, ¿por qué citamos una y otra palabra? Porque una verdad no está en un solo versículo, sino está esparcida. Y es una doctrina, es una enseñanza. Entonces, el apóstol Pedro decía, ya se los he dicho, pero se los voy a repetir nuevamente. Ay, hermano, en esa carta a los tesalonicenses, mire, en la segunda está en el capítulo 10, pero ahora vamos a la primera, mire, ay, qué bendición, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Quién lo estaba diciendo? Lo estaba diciendo, verso 1, Pablo, Silvano, Timoteo. Conocemos vuestra elección. A nosotros nos consta. ¿Por qué Pablo? Porque él sabía lo que era. Ya lo vimos en el capítulo 9, que era un escogido. Entonces, él iba persiguiendo a los cristianos. Y ¿sabe qué? Lo agarró Jesucristo ahí. Y todavía le dice, como lo vimos también ya, oye, ve, ponle las manos, ándale, bautízalo, porque este es un elemento escogido. Pero después vamos a ver para qué, porque tal vez si les digo ahora, como también el Señor cuando los llevó, y dice que cuando sacó al pueblo de Egipto, dice que los llevó por allá para que no conocieran la guerra. Pero después les voy a explicar esto. Dice, ¿conocemos su elección? Pues sí, conocemos su elección. La elección, fíjese usted, este versículo lo vimos, pero vamos a ver otra vez cómo les habla a los tesalonicenses. Pero ahora, por favor, en el capítulo 2, verso 13, nada más para que usted vea, porque ese verso ya lo vimos, pero lo recordamos otra vez. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación en el Espíritu y la fe y la verdad. No se cansa de decirles, sabemos la elección, sabemos que fueron escogidos y antes de la fundación. Señor, dejen claro entonces un propósito de Dios en la vida de aquellos escogidos. A los escogidos saben que esta verdad, Señor, los lleva a tener en su corazón, estar llenos de amor y gratitud hacia Dios, en poner en su mente, yo voy a ser fiel a Dios. Si Él me escogió, yo quiero serle fiel, yo quiero seguirle, yo quiero ser constante, porque entienden el llamado. Hermano, gloria sea nuestro Dios. Miren, tan solo ahora los que salieron aprobados en Chapingo, que están contentísimos, felices y todos, porque saben todos los beneficios que hay en Chapingo. Otros se quedaron con la boca abierta, deseando. Pues sí, pero ese es humano. Pero entonces, ¿qué? Hablando de validez y comparación, pues nunca tiene comparación con las cosas de Dios. Jesucristo, en vida, tuvo que decirles algo a sus discípulos. Yo creo que por eso escribieron todo esto. Miren, San Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ustedes no me eligieron, yo los elegí a vosotros. Qué privilegio. ¿Cómo sentirán ellos la elección a sus discípulos? ¿Cómo guardarían ellos en su mente esta verdad? Mire, ahorita les digo cómo la guardaron. Verso 19, de allí mismo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esto es lo que les quise decir entonces. Porque Jehová Dios sacó a su pueblo y no los enfrentó, no los llevó por un camino, porque iban a tener guerra, enemistad. Si usted es elegido de Dios,
y sabe que es predestinado, llamado, el mundo le va a aborrecer. Porque dijo Jesucristo, a mí me han aborrecido. No piensen que a ustedes los van a amar. Se los dejó en claro. Entonces, hermano, aquí está. Jesucristo los tuvo que decir, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Que eligió también a Judas, sí, para que nadie diga, Señor, pues como Él murió por todo el mundo, pero Él sabe en su omnisciencia, desde allá, sabe quién iba a ser fiel. Y ustedes se dan cuenta, a todos ellos murieron por la fe de Jesucristo, fueron aborrecidos, fueron muertos. Muertos para el mundo, vivos para Cristo. Entonces, hermano, pero que esa misma revelación que permeó en los discípulos haya cavidad en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque esa verdad es como un escudo que te va a guardar de todo lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué creen que está exactamente la vida de Daniel? Propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida. José, el hijo de Jacob, propuso no contaminarse en lo sexual. ¡Wow! Por eso les digo, esta verdad es un escudo. David, hablando de esto, dice, en mi corazón he guardado tu verdad, tu palabra, tus dichos, para no desobedecerte, pecar contra ti. ¿Comprobado? Esta verdad que estamos viendo todo esto, tiene cavidad. Vamos a ser mudados en otra persona. Le dijeron a Saúl, le dijo el profeta, tú va a venir el Espíritu Santo, te vas a encontrar con unos que van profetizando, tú también vas a profetizar cuando haya venido el Espíritu Santo y serás mudado en otra persona. Primera carta de Samuel, capítulo 10, verso 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Esto fue lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo el día que vino. Nicodemo, tienes que ser otro hombre. Tienes que nacer de nuevo y tienes que nacer del agua y del Espíritu, de la palabra y del Espíritu Santo. Yo no vengo como maestro, yo soy Dios hecho carne. Eres maestro en Israel y no te has enterado lo que dice Isaías 6:9, no te has enterado lo que dice Isaías 7:14, Isaías 28:15. Aquí pongo una piedra angular preciosa de cimiento estable que creyere no será confundido. ¿No te has enterado de eso, Nicodemo? Te estoy hablando cosas humanas, Nicodemo. Entonces, ¿no has guardado esto en tu corazón? Si tú no lo has guardado, Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿No lo has entendido, Nicodemo? ¿Estás perdido, Nicodemo? ¿Estás perdido si no has entendido esto? Por eso vimos en el libro de los Hechos, dice, estos están leyendo, todos los sábados están leyendo la Escritura, pero ni la leen ni la entienden. Qué tremendo. Pues sí. Oye, hermano, que no nos vaya a pasar a nosotros esta situación, pues es lo que no quisiéramos. El libro de los Hechos, nomás lo estamos recordando porque ya lo vimos. Capítulo 13, 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenar. Tapados de todo a todo. Pero los elegidos
Los que conocen todo esto tienen, como le dijeron a Natanael, Natanael, desde ahora tú vas a ver los cielos abiertos, ángeles que suben y bajan. Para los escogidos los cielos están abiertos. Y ya no andan por su propio esfuerzo, sino andan en el poder de Dios. ¿Dios se goza escuchar a sus escogidos? Sí, Señor. Se goza en escuchar a sus escogidos. Jesucristo los dijo, miren, ¿saben qué? Por favor, ya no anden por allí tocando puertas por acá y por allá. Y les dijo una parábola a los escogidos, porque hay cielos abiertos. Lucas 18:7. ¿Y acaso? Y se los lanza como Pablo. Él decía, ¿acaso ustedes no saben que son templos de Dios? Pues miren quién lo aprendió, el apóstol Pablo. Aquí Jesucristo se los deja como pregunta. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Entonces les dijo, ¿saben qué? No, los cielos están abiertos para ustedes. Ustedes clamen. Miren, para el pueblo aquel están cerrados los cielos para ellos, pero para ustedes no. Oiga, ¿dónde se los dijo? Dios utiliza a un ciego para decirles esta verdad. Mira, capítulo 9 de Juan, 9:31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, lo que a ustedes les hace falta, les dijo, y hace su voluntad, a ese oye. Ahí está. Y hace su voluntad. ¿Y cuál era su voluntad de Dios? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y lo resucitará en el día posterior. San Juan 6:40. Dios utilizó aquí a este ciego para decirles, ustedes ni están haciendo la voluntad de Dios, por eso tienen los cielos cerrados. Pero ahora algunos de nosotros que no estamos haciendo la voluntad de Dios, aunque hay una promesa con Cristo Jesús de tener cielos abiertos, veamos como cielos cerrados. San Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuál es su voluntad? Crean en Cristo. Y este ciego le dijo, Señor, ¿sabes quién es el Hijo de Dios? No, Señor. Pues es el que tienes enfrente. Pues creyó y le adoró. Entonces para él se le abrieron los ojos, se le abrió el cielo. Y a estos siguió el cielo cerrado y siguieron con la ceguera espiritual. Y los escogidos, Dios los escucha. Después seguiremos con los escogidos, ¿no? Pero los escogidos tienen una fe férrea de estar, Señor, tú dijiste, Señor, tú dijiste, Señor. Pues sí, porque saben que son los mimados, los que pueden entrar a la presencia de Dios, tienen cielos abiertos y entran a la hora que quieren. Por la sangre de Jesucristo, entrar al lugar santísimo, se rompió el velo, entonces creo que está en Hebreos 9:14, entonces es el velo de su carne, entonces, y todos lo tenemos, todos tenemos esa entrada, pase directo. Ay, qué bonitos los escogidos. ¿Seguiremos hablando de los escogidos? Amén. Amén.